Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Malas noticias para México. El Fondo Monetario Internacional ajustó su pronóstico sobre el futuro Producto Interno Bruto para México en este año y lo bajó ahora al 10.5. Antes, si no me falla la memoria, estaba en el 8.6 de caída y ahora la caída es del 10.5. Obviamente esto no le gustó a ya saben quién, que no cree en estos pronósticos. Luis Miguel, esto es grave. Luis Enrique Mercado y yo en enero dijimos que la caída de la economía de México iba a poder llegar al 10%. Ya nos ganó el Fondo Monetario Internacional. Es grave en varios sentidos. El pronóstico pasa de 6.6 a 10.5. Y hay veces, para poner en perspectiva qué significa un punto más o un punto menos, vamos a decir, normalmente un punto del PIB se relaciona con 200,000 empleos. Wow. No es una cifra precisa, pero es una especie de cálculo que tiene sentido. Es decir, crecer 4 puntos menos o caer 4 puntos más significa más o menos 800,000 empleos de diferencia. O sea, estamos hablando de poco más de 2 millones de empleos. Totalmente. En ese contexto, es tan importante el ajuste al pronóstico como las razones que da. El Fondo Monetario presenta esta fotografía, este pronóstico de México, junto con el pronóstico del mundo, y dice, el mundo no va a caer como economía 3%, sino 4.9%. ¿Por qué es relevante esto? En otras crisis, casi cualquier país podía mirar hacia afuera y encontrar afuera la locomotora para salir. Lo que nos está diciendo... Se ponían a exportar productos. Totalmente. Ese es el caso clarísimo en México en la crisis del 94-95, donde la salida de la crisis tuvo mucho que ver con exportar a Estados Unidos, con la migración de mucha gente a trabajar a Estados Unidos. Fue una época, ustedes recordarán, 500,000 de personas cada año migraron a Estados Unidos. Lo que nos está diciendo es, para México la situación se complica, pero el mundo no nos sirve de consuelo ni nos servirá de apoyo. Estados Unidos va a crecer menos 6%, va a caer más de 6%, y en buena medida, quizá los pronósticos más deprimentes tienen que ver con 2021. Para México dice, después de la caída del 10.5, vendría una recuperación poquito superior al 3%, lo que significa que los niveles de 2019 no se recuperarán en el mejor de los casos, sino hasta 2022 o 2023. Si seguimos creciendo al 3% después. No, es muy fuerte lo que nos está diciendo. Más que discutir con las cifras, creo que la pregunta es qué vamos a hacer con este pronóstico para mitigar el daño en lo económico y en lo social. Lo hemos comentado mucho en este espacio, la necesidad de tener un plan que sea proporcional al tamaño de la crisis que se anuncia. Pero lo que tenemos ahora son aspirinas para una enfermedad muy severa. Esta enfermedad es de crecimiento profundo. 10.5% de caída no lo hemos visto prácticamente desde 1932. Pero yo creo que uno de los problemas para poder resolverlo es aceptarlo. Y hoy el presidente López Obrador siguió negando que esto sea un hecho, una caída de este volumen, y dijo que no, que México va a salir rapidísimo, la famosa B, ya no sé si es la B de la victoria o la B de no sé qué, pero es el único, creo que lo cree, es él, creo. A ver, Marco. Está claro que esta es una crisis que va a resolverse de una forma lenta, gradual y desigual. Está clarísimo. Es una crisis prolongada. Así es. Lo que está en discusión es el tamaño de la profundidad de la misma. Y aquí tiene que ver con las decisiones que se toman en materia de política económica. Y no estamos viendo ni un diagnóstico, ni tampoco
algún esbozo de cómo se va a enfrentar. Así que el panorama para nuestro país es de gran incertidumbre. Les recuerdo que a los temas económicos hay que agregarle el pronóstico del Coneval de 12 millones de más pobres. Terrible. Que también niegan que el Coneval esté bien. Ahí está el problema. Hay una negativa. Es como cuando te dicen, tienes una enfermedad grave y dices, no, yo estoy bien. Toma esto, opérate. No, me tomo una aspirina. Así estamos, ¿eh? Pero todos los doctores dicen que estamos muy mal. Todos los doctores. Ningún doctor ha dicho que estamos bien, ¿eh? Félix Loperena. Aquí también vamos a tener que esperar dos cosas. Uno, el siguiente ajuste, porque estamos apenas a mitad del año y seguramente volverá a haber un ajuste, muy probablemente a la baja, superando ese 10.5%. Y en segundo lugar... Cuando hablas de un ajuste, ¿a qué te refieres, Félix? Es decir, que tanto Fondo Monetario Internacional como otras entidades financieras hagan un ajuste de la caída de la economía mexicana todavía más a la baja. Es decir, estamos a la mitad del año y si vamos recordando los ajustes que se van haciendo, todavía falta a lo mejor un ajuste o dos antes de que termine el año para ver una cifra más cercana a la realidad. Y por otro creo lado, que te referías al ajuste del presupuesto, porque van a tener que recortar sus gastos. No están yendo contra los factureros, que tienen razón. Y en segundo lugar, el tema... A ver. Le quería preguntar, Concluye, Félix. En segundo lugar, la creación de empleos. Vamos a ver cuántos empleos se van a crear reales, no de los que se pagan con impuestos ni de programas de asistencia social, pero empleos reales, cuántos se van a poder crear o cuántos se van a perder, y creo que ese balance también habrá que revisarlo al final del año muy detallado. Ya estamos hablando, se van a perder más de 2 millones de empleos. Paula. La Organización Mundial del Comercio, Luis Miguel, ahorita que está de candidato ¿crees que va a ser positivo para México? O sea, ¿hay esperanza en eso? ¿Él dirigiendo esa organización, o no va a haber manera de impulsar con el comercio, con otras cosas que se están implementando desde la parte de la detonación económica cuando empiece a avanzar el país a esta nueva normalidad? La pregunta tiene sentido, Paola, más por lo que tiene que ver con TEMEC y por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. A México, el mejor escenario para que la crisis no sea tan fuerte es que el TEMEC empiece a dar resultados pronto. Pronto puede ser segundo semestre del año o más adelante. Y hay un escenario que es la economía mundial depende mucho que Estados Unidos y China no lleven lo que es ahora una guerra fría a una guerra más intensa. En ese sentido, yo diría, no es tanto Jesús Seade como persona, ni siquiera la candidatura de México, sino el futuro de la Organización Mundial del Comercio sí le importa a México. México necesita, en la medida que es un país que apostó por el comercio global, México necesita que el marco internacional se mantenga funcionando. Una cosa en relación a lo que decía Marco, es muy relevante, lo dice el Fondo Monetario, la palabra que define los pronósticos para el 2020-2021 es incertidumbre. Y en particular la incertidumbre no es solo económica, no es solo geopolítica, sino de salud. Mientras los resultados en salud sigan significando un paso para adelante, otro para atrás, uno para la derecha, otro para la izquierda, sin avances contundentes, simplemente la economía no va a poder agarrar el nivel crucero. Todo lo que es la economía que depende del contacto cara a cara, que es comercio, que es servicios, pues está en este momento convaleciente. Luis Miguel, ¿la economía de Estados Unidos cuánto se va a caer, dicen? Más de 6%, 6.6. ¿Cómo nos va a sacar del lío el TEMEC si la economía de Estados Unidos también está en recesión? Es la pregunta. No va a importar como importa, no va a gastar lo que gasta, no va a comprar tantos coches armados en México. O sea, contéstenme eso. A México le importa de Estados Unidos más que el dato general del PIB, el del PIB manufacturero. Entonces, habrá que ver cómo le va a la manufactura, porque la principal exportación de México tiene que ver con la cadena de valor integrada, digamos, autopartes para coches, algunos insumos electrónicos para aeronáutica o aviación. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.